Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche, moderna sala de urgencias, 24 horas, hospitalización, cirugías de alta complejidad, consulta médica especializada, imagenología, laboratorio clínico, banco de leche, cámara hiperbárica, cardiología no invasiva, rehabilitación cardíaca, hemodinamia, muy pronto cirugía de corazón a cielo abierto, excelencia y atención humanizada. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche. Bueno, buenas tardes para todos. A continuación sigue el doctor Jeffer Odair Delgado Vargas. El doctor Delgado Vargas es médico residente de tercer año de ginecología y obstetricia de la Universidad Libre Seccional de Barranquilla. Él nos va a acompañar en esta tarde dictando una conferencia sobre maduración pulmonar fetal y uso de corticoides antenatales. Gracias, doctor Odair, por aceptar nuestra invitación y bienvenido. Adelante con su conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Quiero primero preguntarles si todos pueden ver la presentación. Sí, se ve correcto. Muy bien. Se ve y lo escuchamos muy bien, doctor. Muy bien. Bueno, pues de entrada agradecer al doctor Sade por la invitación. Estas jornadas académicas pues son muy importantes y la idea de hoy pues es aportar un poco al conocimiento pues, desde lo que se me es posible. El doctor me pidió que les presentara un tema interesante. Yo creo que el uso de corticoides tiene mucho de qué hablar y pues la idea de hoy es centrarnos en este tema. Bueno, el doctor ya me presentó, soy residente de tercer año de la Universidad Libre del programa de ginecología y obstetricia. En este momento estoy en el hospital haciendo una rotación, terminando mi rotación de cirugía ginecológica y pues con mucho gusto estoy acá para ayudarles y espero que la presentación pues sea del agrado de todos. Hoy quise pues, traerles de entrada los temas que vamos a tratar, los dividí en 4 partes. Primero vamos a hacer una leve introducción, junto con mostrarles la epidemiología y de esta forma lograr mostrar la importancia del tema, del por qué hablar de esto. Luego quise hacer un breve resumen del desarrollo pulmonar para que luego, junto con entender la función del surfactante, podamos entender el por qué el usar corticoides y por qué usarlos desde ciertos periodos de ciertas semanas estacionales. También traje algo de pruebas de maduración pulmonar. Traje un recuento histórico del uso de corticoides, de cómo se descubrió la utilidad de los corticoides para la maduración pulmonar y la maduración fetal, que más adelante se lo voy a explicar. Y por último, un artículo que fue publicado el año pasado en la FIGA acerca de las recomendaciones del uso de corticoides y pues las conclusiones. Empezando, pues saber que el síndrome de dificultad respiratoria es una de las complicaciones más graves del parto prematuro y pues es una de las principales causas, si no la primera, de mortalidad y discapacidad neonatal temprana. Ella se va pues, a presentar como una consecuencia de una deficiencia de surfactante y de un desarrollo pulmonar inmaduro. Aquellos fetos que no logran su madurez completa, pues no van a lograr también una adecuada respuesta en el momento del nacer al iniciar todo el proceso de la respiración. Es causa importante de pérdida a largo plazo del potencial humano entre los sobrevivientes a nivel mundial. ¿Por qué? Y es muy importante entenderlo, y es que muchos de estos fetos que nacen prematuramente van a tener secuelas a largo plazo, y eso va a estar representado en costos para el sistema, porque son bebés que tempranamente van a requerir un ingreso a UCI, medicamentos que van a ser costosos, muchos de ellos con ventilación mecánica, soporte ventilatorio, un costo humano representado en que a corto plazo va a requerir de una familia que esté muy pendiente de ellos. El papá va a tener que dejar de trabajar, la mamá va a dedicarle más tiempo al bebé y aparte de eso, si el bebé prematuro tiene hermanos, esos hermanos del bebé prematuro pues van a quedar, por decirlo de cierta forma, descubiertos del cuidado de sus padres, porque los papás van a estar más centrados en el cuidado
y atención de este bebé. Y pues como les acaba de decir, la discapacidad que se presenta en estos fetos a corto y a largo plazo es muy frecuente, y eso pues va a generar limitaciones en la calidad de vida de estos recién nacidos. Algo de epidemiología, pues las complicaciones del parto prematuro o el parto pretérmino pues son las principales causas de muerte neonatal. Es responsable de cerca del 35% de las 3.1 millones de muertes neonatales que se presentan en el año. O sea, la tercera parte de las muertes neonatales a nivel mundial van a estar asociadas a partos pretérminos, y gran parte de esas van a estar como consecuencia de la inmadurez pulmonar. La OMS ha estimado que el 9.6%, o sea, uno de cada 10 de todos los nacimientos que se dan a nivel mundial van a ser prematuros, y cerca de 13 millones a nivel mundial. África y Asia son las regiones a nivel del mundo donde más se presentan estas complicaciones de prematuridad, y encontramos las tasas más bajas en Europa y las tasas más altas en África y América del Norte. Colombia está en un punto intermedio donde se estima una tasa de parto pretérmino del 16.4, siendo las regiones alejadas de las ciudades las que más van a sufrir de parto pretérmino y pues las complicaciones asociadas. Empezando con el desarrollo pulmonar normal del feto, debemos saber que se va a dividir en 5 etapas. La primera es la etapa embrionaria, que va desde las 3 hasta la 7ª semana luego de la concepción. El embrión a los 22 días luego de la concepción se va a formar el primordio pulmonar, que va a aparecer como una excrescencia desde el duodermo del intestino proximal. De la capa más interna es donde se va a formar todo el tejido pulmonar. El tejido de soporte va a ser generado del mesodermo. En el día 26 va a aparecer una yema pulmonar que va a crecer hacia el mesénquima, que va a rodear pues, el intestino primitivo, la parte del esófago. Y sobre el día 28, estas células epiteliales que derivan del endodermo van a formar unos túbulos que se van a bifurcar, formando los bronquios principales derecho y izquierdo, que van a ser los definitivos. Aparte de eso, ya en esta etapa se van a comenzar a presentar las conexiones vasculares hacia las aurículas, tanto izquierda y derecha, tanto de la arteria y de las venas pulmonares. Cualquier defecto que se presente en esta etapa del desarrollo embrionario va a significar malformaciones que pueden estar representadas en atresia esofágica, atresias traqueales, fístulas traqueoesofágicas, anegenesia pulmonar y defectos pues, en la formación de los lóbulos pulmonares. La siguiente etapa es la etapa pseudoglandular, que va desde las 5 hasta las 17 semanas, y que va a caracterizarse básicamente por la división progresiva de esas dos etapas, de esos dos túbulos que se han formado. Se van a comenzar a dividir de forma progresiva entre unas 15 y 20 generaciones en la vía respiratoria. En esta etapa las vías respiratorias van a estar recubiertas por células cúbicas simples que van a contener una gran cantidad de glucógeno. Este glucógeno es muy importante porque más adelante los neumocitos tipo 2 van a comenzar a producir surfactante a base de este glucógeno. Entonces ellas van a comenzar a acumular ese glucógeno para luego ser utilizado. Las arterias pulmonares pues, van a ir creciendo a la parte de las vías respiratorias, y durante esta etapa del desarrollo, la parte del diafragma nos va a dividir lo que es el tórax del abdomen. Cualquier defecto que se presente en esta etapa se va a mostrar o va a producir defectos en el cierre del diafragma, que van a producir o una hernia diafragmática o una hipoplasia pulmonar secundario al paso de la masa intestinal y del contenido abdominal hacia la cavidad torácica. Ya en la etapa carnevicular, que va desde las 16 hasta las 26 semanas, va a representar la transformación de un pulmón que es previable en este momento a un pulmón que es potencialmente viable, y que al nacer podría intercambiar de alguna forma gases y pues llevar una respiración adecuada. Se va a dar o va a estar representado por 3 principales acontecimientos. Uno, que es la aparición del acino, que es el grupo, está agrupado por los bronquiolos respiratorios y los ductos alveolares en forma de saco. Y la formación segundo punto importante es la formación de la potencial barrera alveolocapilar. En esta etapa
se va a comenzar a adelgazar esa barrera alveolar capilar que más adelante va a permitir el intercambio gaseoso. Y otra es la diferenciación epitelial con el inicio de la síntesis del surfactante por las células del neumocitos tipo 2. Esto va a producirse más o menos en la semana 20 de gestación en el feto humano. Y las células inmaduras que se habían formado en la etapa anterior, que venían acumulando glucógeno, en este momento van a comenzar a presentar unos cuerpos lamelares en su citoplasma, que son unos organelos dentro del citoplasma que van a comenzar a acumular el surfactante que se va a producir por estos neumocitos. La siguiente etapa, bueno, antes de continuar, debemos saber que en esta etapa, aunque ya hay un adelgazamiento en la potencial barrera alveolo-capilar y aunque hay una producción de surfactante por los neumocitos, es muy inmaduro, son muy escasas y de tal forma, a pesar de que se está produciendo, no va a ser capaz, en la mayoría de las veces, de producirse una vez nace el feto en esta etapa, una respiración adecuada, por la misma inmadurez. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque administrar corticoides antes de esta o en esta etapa, que aún es previable, lo más probable es que no se logre el beneficio que se espera con los corticoides. ¿Por qué? Pues por la misma inmadurez que se está dando en esta etapa. En la etapa sacular ya es el periodo del desarrollo pulmonar en el que ya van a nacer fetos prematuros que son potencialmente viables. Como veíamos antes, la división de las vías respiratorias habían terminado en un saco. En esta etapa ya habían terminado en un bronquiolo terminal. Y en esta etapa, cada bronquiolo terminal va a comenzar a generar, va a dividirse en 3 generaciones de bronquiolos respiratorios que a su vez van a generar 3 sáculos que van a desembocar en los sáculos terminales, que más adelante van a ser la base para la formación de los alveolos. Va a crecer a medida que aumenta las generaciones y se van a comenzar se dan las divisiones de las vías respiratorias, pues va a crecer la superficie de intercambio gaseoso en la medida de que pues, la pared va a continuar adelgazándose. Y ya en esta etapa los neumocitos tipo 2 van a aumentar el número de cuerpos lamelares y también van a aumentar o van a comenzar a aparecer o a diferenciarse los neumocitos tipo 1. En esta etapa, el número de espacios aéreos va a aumentar de aproximadamente 65.000 que se abren en la semana 18 a 4 millones en la semana 32 y 36. En esta etapa ya es donde podemos comenzar a utilizar con mayor seguridad y con mayor beneficio los corticoides, donde más respuesta vamos a obtener en cuanto al desarrollo pulmonar. Y por último está la etapa alveolar, que va en promedio entre la 32-36 hasta los 2 y 3 años postnatales y se define pues ya por la aparición de las pequeñas prominencias a ambos lados de las paredes saculares. En la etapa anterior terminaban en unos sáculos. En este punto van a comenzar a aparecer unas prominencias en estos sáculos para formar lo que son los alveolos, aunque también pueden aparecer en otras zonas de los pulmones, como en los bronquiolos respiratorios y en los ductos transitorios. La mayor cantidad de alveolos van a aparecer es a nivel de los sáculos. En esta etapa, como veíamos en la diapositiva anterior, se han formado en la etapa sacular más o menos 4 millones de espacios aéreos. En esta etapa alveolar vamos a alcanzar hasta 500 millones de espacios aéreos, que son los que van a terminar por presentarse en la edad adulta. Entonces, como vemos, el crecimiento y desarrollo pulmonar va dándose por etapas y a partir de la etapa sacular es donde vamos a obtener el mayor beneficio. ¿Por qué? Porque ya hay una respuesta adecuada de los neumocitos para producir surfactantes y porque ya se ha adelgazado lo suficiente las paredes de los espacios aéreos para que se pueda dar el intercambio gaseoso. El siguiente punto que debemos entender o que debemos tener en cuenta es el surfactante pulmonar. Este surfactante pulmonar va a estar producido por el neumocito tipo 2 y está compuesto por enzimas específicos del retículo endoplásmico de las células pues, de los neumocitos tipo 2 que van a utilizar la glucosa y los fosfatos y ácidos grasos para
para producción, como sustrato para la producción y síntesis de fosfolípidos. Estos tienen funciones tensoactivas, tienen propiedades tensoactivas, estas sustancias que se acumulan en los cuerpos laminares. Y ellos tienen la capacidad de disminuir considerablemente la tensión superficial de las soluciones acuosas. Básicamente, para entender las propiedades tensoactivas de una forma más simple, es la capacidad que tiene el alvéolo para no colapsarse. Y una forma de entenderlo es cuando intentamos insuflar un globo, al principio va a tener mayor resistencia porque está totalmente colapsado. Mientras que cuando el globo ya se ha insuflado un poco, es más fácil continuar insuflando este globo. Entonces pasa lo mismo con el alvéolo. Cuando el alvéolo está totalmente colapsado, es más difícil que el aire llegue hasta ese punto, que el oxígeno llegue hasta ese punto, diferente a que si el alvéolo no se colapsa, él permite que ingrese y salga con mayor facilidad este oxígeno. El surfactante está compuesto principalmente por fosfolípidos, el 70% de este, y especialmente va a estar compuesto por fosfatidilcolina en el 70% del total de surfactantes, de fosfolípidos, y el 50% por fosfatidilcolina saturada y el 20% por fosfatidilcolina insaturada. Hay 4 proteínas tensoactivas importantes dentro del que es el grupo de surfactantes, que son la SPA, la SPA-A, la SPB, la SPC y la SPD. Estas proteínas, la SPA y la SPD, tienen funciones inmunomoduladoras. Estas proteínas lo que ayudan es a presentar microorganismos a los macrófagos para eliminar los microorganismos. La SPP tiene una función de empaquetamiento de estos fosfolípidos a nivel de los cuerpos laminares, y la SPC es una proteína muy hidrofóbica que va a ayudar a todo el proceso o más bien las funciones tensoactivas del surfactante. La maduración del sistema del surfactante va a suponer la aparición de almacenamiento del surfactante a nivel de los cuerpos lamelares, y esto se va a presentar por encima de las 22 o 24 semanas de gestación. Los cambios que se producen cuando hay un surfactante inmaduro y que pasa de inmaduro a maduro básicamente son un aumento de la fosfatidilcolina saturada, una disminución del fosfatidilinositol y un aumento del fosfatidilglicerol, que normalmente va a aparecer después de la semana 35. Y es muy importante este último que les acabo de nombrar. ¿Por qué? Porque es uno de los que podemos utilizar para definir la madurez o inmadurez de los pulmones cuando sea requerido. Y también, pues, esas 4 proteínas, también se considera que el surfactante está suficientemente maduro cuando hay un gran aumento de estas proteínas tensoactivas que les nombraba anteriormente. Las funciones del surfactante, pues, a nivel pulmonar va a formar en la interfase aire-líquido respiratorio una película que va a reducir la tensión superficial. También va a estabilizar la gran superficie de intercambio gaseoso del pulmón a lo largo de los ciclos de inspiración y expiración, y va a establecer una barrera de defensa innata frente a la entrada de microorganismos. De ahí la utilidad de esas proteínas que les nombraba anteriormente. También va a disminuir la tensión superficial para conservar el volumen pulmonar al final de la aspiración. O sea, una vez cuando se expira, evitar que se colapse ese alvéolo, y pues va a mantener la superficie alveolar libre de líquido para que se pueda dar adecuadamente ese intercambio gaseoso. El siguiente punto que les traigo es la evaluación de la maduración pulmonar. ¿Cómo sabemos cuándo un feto ya está maduro o continúa siendo inmaduro? Y cómo definir si ese feto va a requerir alguna terapia al nacer especial o algún soporte ventilatorio al nacer, o si hay un menor riesgo de desarrollar dificultad respiratoria. Lo primero que tenemos que saber es que la disnea del recién nacido puede estar asociada o a síndrome de dificultad respiratoria o a tacipnea transitoria del recién nacido. Y esto, entre otras causas, también porque las malformaciones pulmonares o algunas infecciones pues también podrían producirnos esta disnea del recién nacido. Pero las 2 principales, pues, las que nos interesan en este momento son los síndromes de dificultad respiratoria y la taquipnea transitoria del recién nacido. Y estas te van a presentar ya sea en fetos prematuros tempranos o en fetos prematuros tardíos o a término temprano.
Cuando son fetos muy prematuros, muy tempranos, muy lejos del término, lo más probable es que nos presente un síndrome de dificultad respiratoria. Y este se va a dar básicamente porque la prematuridad en este caso va a generar una inmadurez pulmonar, lo que va a hacer pues que siendo un feto con unos pulmones inmaduros se dé una producción insuficiente de proteínas tensoactivas y fosfolípidos que van a pues, producir esas funciones que les acabo de nombrar. Y esto, al no estar presente estas sustancias a nivel pulmonar, pues van a requerir un mayor esfuerzo en la expansión alveolar. Lo que les explicaba el globito. Es más difícil que insuflemos el globo si está totalmente colapsado. Pues si no hay surfactante, va a requerir un mayor esfuerzo para que se dé la expansión pulmonar al nacer. Y entonces, pues va a representar un mayor aumento, un mayor trabajo respiratorio que va a desencadenar una fatiga muscular y, pues, finalmente una insuficiencia respiratoria que va a generar hipoxia, hipercapnia, acidosis y la muerte. En los fetos que nacen prematuros tardíos, o sea, por encima de las 34 semanas y término temprano, o sea, hasta las 38-6 semanas, existe el riesgo de que presentemos una taquipnea transitoria del recién nacido. Y se da básicamente porque hay un retraso en la eliminación del líquido intraalveolar, con una disminución en la distensión, en la capacidad de distensión pulmonar, y una disminución en el intercambio gaseoso, lo que nos va a representar un mayor esfuerzo respiratorio, igualmente una insuficiencia respiratoria. A diferencia del síndrome de dificultad respiratoria, que requiere unas terapias específicas, en los casos de taquipnea transitoria del recién nacido, como se ve ahí, al ser transitoria, más o menos entre el tercer y quinto día, uno espera que estos fetos evolucionen favorablemente. Esta diapositiva, con este gráfico más bien, yo lo traje para mostrarle algo, y es que básicamente lo que vemos aquí abajo compara la edad gestacional con el porcentaje de riesgo de desarrollar alguna complicación asociada a la prematuridad. Y como vemos en la línea roja que representa la dificultad respiratoria, entre más prematuro el feto se dé, o más bien, entre más prematuro se dé el nacimiento del feto, mayor riesgo va a tener de desarrollar dificultad respiratoria, por algún síndrome de dificultad respiratoria. Pero, como lo señalé dentro del globito rojo, del círculo rojo, este riesgo de desarrollar dificultad respiratoria no va a desaparecer cuando los fetos llegan al término o cuando están cerca del término. Por lo general, aunque es mucho menor, va a persistir incluso con los términos tempranos. Y es muy importante tener esto en cuenta. ¿Por qué? Porque por regla general no deberían producirse partos antes de las 39 semanas, por el riesgo de desarrollar complicaciones en el término temprano, entre las 37 y 38-6, complicaciones similares o muy parecidas a los pretérminos. Y estos partos solamente darse antes de las 39 semanas cuando exista una indicación, ya sea fetal o materna. Me explico. Aquellos fetos antes de las 39 semanas solamente deben llevarse cuando la mamá presente alguna complicación que requiere para su mejoría el que se desembarace. Por ejemplo, la preeclampsia severa, la corioamnionitis o la ruptura prematura de membranas donde aumenta el riesgo. O en los casos de indicaciones fetales, como aquellos fetos con restricción del crecimiento, donde mantenerse dentro del útero materno puede representar un riesgo de muerte fetal. Entonces, es muy claro eso y es muy importante que lo tengamos en cuenta. No deben producirse partos antes de la semana 39. Electivamente, incluso cesáreas no deben programarse antes de las 39 semanas, solamente cuando se considera necesario. En caso de que tengamos que llevar una embarazada o parto antes de las 39 semanas, pues una prueba de madurez pulmonar nos va a servir para discriminar entre fetos que tengan un riesgo de desarrollar dificultad respiratoria al nacer o por la misma inmadurez de la prematuridad. Hay que tener en cuenta que existen otros factores que también pueden desencadenar síndrome de dificultad respiratoria al nacer. No solamente la prematuridad y la inmadurez de los pulmones nos van a producir estos síndromes, también las malformaciones, las hernias diafragmáticas,
las infecciones también pueden desencadenar síndromes de dificultad respiratoria. Y entonces el tener una prueba de madurez pulmonar no necesariamente nos va a descartar que al nacer exista la posibilidad de que al nacer vaya a requerir algún soporte respiratorio, ya sea oxígeno por cánula o ventilación mecánica, o requerir incluso la necesidad de administrar surfactante. Entonces, la primera prueba de madurez pulmonar que se conoció fue el índice de lecitina fingomielina, que la descubrió, o más bien la descubrió el doctor Gluck y colaboradores en el año 68. Ellos introdujeron el cociente de lecitina fingomielina y en ese momento ellos encontraron que las concentraciones de lecitina y de fingomielina se iban a mantener estables en líquido amniótico básicamente hasta la mitad del tercer trimestre. En este punto se iba a dar un quiebre en las concentraciones, aumentando las concentraciones de lecitina por encima o respecto a las de fingomielina. Y entonces ellos consideraban que un cociente de lecitina fingomielina o un radio de 2 a 1 o superior iba a considerarse indicativo de madurez fetal. Esto se hace por cromatografía de capa fina, pues eso tiene sus pros y sus contras. La otra prueba de madurez pulmonar es las concentraciones o la presencia más bien de fosfatidilglicerol. Como les decía, uno de los signos de madurez del surfactante era la presencia de fosfatidilglicerol, como les decía previamente. El doctor Hallman y colaboradores en el año 76 introdujeron la medición de fosfatidilglicerol con cromatografía de capa fina como una medida para determinar la madurez pulmonar. Y es que la razón es básicamente que el fosfatidilglicerol es uno de los últimos fosfolípidos pulmonares que se presentan en el líquido amniótico, y básicamente eso se da más o menos entre las 35 y 36 semanas. Y pues se hacía por cromatografía de capa fina, y la presencia de fosfatidilglicerol en el líquido amniótico era muy pronóstica de madurez pulmonar. El lío es que antes de las 36 semanas se podrían presentar falsos negativos, o sea, fetos que ya están maduros pulmonarmente iban a presentar ausencia de fosfatidilglicerol, entonces nos iban a dar unos falsos negativos, y muchas veces pues eso iba a tener a permitir unas conductas innecesarias. También que esta técnica de medida de fosfatidilglicerol, al igual que el índice de lecitina fingomielina, pues van a requerir la realización de estos altos costos y que son relativamente difíciles de realizar, pues por la utilidad o la necesidad de hacerlo con medida de cromatografía de capa fina. Entonces se inventaron la aglutinación en portajetos del fosfatidilglicerol, o sea, el mismo fosfolípido que se venía midiendo por cromatografía de capa fina. Lo que se hizo fue que inventarse una prueba semicuantitativa rápida de aglutinación, utilizando antisuero específico para fosfatidilglicerol. Él lo que hace es determinar la presencia o no de fosfatidilglicerol, y él nos va a dar una respuesta en más o menos un resultado en menos de 30 minutos. Se utiliza una mínima cantidad de líquido amniótico, 1.5 cc, y pues la presencia de sangre o meconio pues no va a interferir en la medición del fosfatidilglicerol. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque incluso en las pacientes que tienen ruptura de membranas podríamos tomar muestras de líquido amniótico en vagina, y si tenía presencia de sangre o meconio, no nos iba a interferir con la medición de la presencia o no de fosfatidilglicerol. Se considera positiva cuando hay una aglutinación mayor al 2%, pues es indicativa de madurez pulmonar. Más adelante, pues se inventaron el recuento de cuerpos lamelares. Los cuerpos lamelares son partículas que contienen sustancia tensoactiva que es segregada por los neumocitos tipo 2. Y lo podemos ver aquí en estas imágenes intracitoplasmáticas. Estas inclusiones intracitoplasmáticas son producidas por el neumocito tipo 2 y van a aumentar pues con el inicio de la madurez pulmonar fetal. Ellas tienen una medida entre 1 y 5 micrómetros de diámetro, y
como el tamaño de los cuerpos lamelares, los cuerpos laminares, que es lo mismo, tienen un tamaño muy similar a las plaquetas, se podría utilizar un contador automatizado de plaquetas para medir la cantidad de cuerpos laminares. Entonces, pues, era una facilidad porque en muchos sitios van a tener contadores automáticos para procesar los hemogramas y eso mismo podemos utilizarlos para medir la cantidad de cuerpos laminares. El resultado va a depender si la muestra fue centrifugada o no fue centrifugada. Si tenemos una muestra que es centrifugada, o sea, un líquido amniótico que se toma de la cavidad intrauterina, la cavidad intramniótica, se toma un líquido amniótico, y si es centrifugado, si tenemos una cifra de más de 50.000 cuerpos lamelares, nos van a indicar madurez pulmonar. O sea, entre mayor cantidad de cuerpos lamelares en líquido amniótico, nos va a indicar una madurez pulmonar, y por debajo de 15.000 o menos, pues nos va a indicar inmadurez. Básicamente eso. El lío es que si queda entre 15.000 y 50.000, pues se considera una zona transicional y pues debería llevarse o realizarse una segunda prueba para confirmar o no la presencia de madurez pulmonar. Una de las complicaciones es que si presenta el líquido amniótico tiene presencia de meconio, nos podría interferir con el contador automático, al igual de si la muestra es vaginal, pues si hay moco nos podría complicar un poco eso. O sea, el contador automático utilizado para medir las plaquetas, en este caso no podría producir, no podría producir el conteo de cuerpos lamelares. Si el líquido amniótico que se utiliza para medir los cuerpos lamelares no está centrifugado, esta medida va a disminuir a más de 30.000, lo que va a considerarse madurez pulmonar. Existen otras pruebas de maduración pulmonar, como algunos análisis bioquímicos, como la medida de prolactina, el líquido amniótico, el palmitato de colesterol, la adenosina, la mapoproteína y otras, que han sido desplazadas por pruebas automatizadas, al igual que algunas pruebas funcionales de líquido amniótico, que básicamente, como las pruebas de agitación o el índice de estabilidad de espuma, que básicamente la capacidad del líquido amniótico de mantener una capa de burbujas, en el tubo, lo que nos indicaría la madurez pulmonar. Aunque son pruebas muy pronósticas, pues tienen una alta tasa de falsos negativos y, pues, como les decía, han sido desplazadas por pruebas automatizadas. Hay algo especial a tener en cuenta, que es que hay algunos grupos especiales donde la maduración pulmonar no se va a presentar igual que en el grupo general de la población. Los fetos afroamericanos, por lo general, tienen unas menores tasas de síndrome de dificultad respiratoria. Los fetos femeninos, por lo general, también tienen unos cocientes de lecitina, fibromelinos más altos tempranamente, que consideran más o menos una semana antes. Los fetos femeninos van a estar más maduros que los fetos masculinos. Los gemelos tienden a tener acelerados los resultados de las pruebas de maduración pulmonar, aunque hay que leer esto con mucho cuidado porque ellos pueden tener síndrome de dificultad respiratoria también. Hay una alta tasa de dificultad respiratoria en este grupo. Los fetos de hijos de madre diabética, por lo general, tienen un mayor riesgo de desarrollar síndromes de dificultad respiratoria, a pesar de a pesar de que tengamos pruebas de maduración pulmonar, estos fetos pueden tener un mayor riesgo de desarrollar dificultad respiratoria. Y en los fetos con restricción de crecimiento intrauterino, son fetos que al estar expuestos durante largo tiempo pueden desarrollar un estrés que va a incrementar la producción de cortisol, pero esto no significa de que ellos van a estar o vayan a tener una madurez pulmonar más acelerada. ¿Por qué? Porque el tener una restricción del crecimiento intrauterino también va a condicionar, o sea, el hecho de tener restricción del crecimiento va a condicionar una inmadurez pulmonar, un desarrollo más lento o más atrasado del desarrollo pulmonar. Esta es una imagen que pues, resume básicamente lo que es las pruebas de maduración pulmonar, por si quieren tomar un capture, una imagen de las pruebas para que las tengan en cuenta.
Bueno, vamos a empezar pues con el recuento histórico del uso de corticoides. El primero que pues, identificó que los corticoides ayudaban para la madurez pulmonar fue el doctor Liggins en el año 69. El doctor, él venía estudiando fetos de ovejas a los cuales se les administraba corticoides, y él se dio cuenta que aquellos fetos de ovejas que nacían prematuramente, algunos iban a tener los pulmones insuflados, que pues, normalmente no deberían tenerlo, y él se preguntó, o más bien este estudio él propuso la teoría de que posiblemente los corticoides ayudaran a que el surfactante apareciera y madurara más tempranamente. El mismo doctor Liggins, 3 años más tarde, hizo un ensayo controlado en el cual fetos prematuros se les administraba corticoides, y para eso utilizaba betametasona, y evaluaba la muerte neonatal y el riesgo de desarrollar dificultad respiratoria. ¿Y qué encontró? Pues que la tasa de dificultad respiratoria en aquellos fetos que se les administraba corticoides eran casi 5 veces menos comparada a aquellos fetos que no se les administró, que eran prematuros y no se les administraba corticoides. Iban a tener unas 5 veces menos riesgo de desarrollar muerte neonatal temprana, y también iban a tener un menor riesgo, casi 6 veces menos, de desarrollar dificultad respiratoria dentro de las primeras 24 horas. Se continuaron realizando estudios. Al principio pues no hubo una muy buena acogida del uso de corticoides durante el embarazo, y no fue sino hasta el año 90 que la doctora Patricia Crowley presentó un ensayo, hizo un resumen de los diferentes ensayos controlados que se habían realizado desde el momento en que el doctor Lee publicó el primer estudio hasta el año 90. ¿Y qué encontró? Pues lo mismo, la misma evidencia, que había una disminución básicamente del 50% del riesgo de desarrollar de desarrollar distrés respiratorio en aquellos fetos prematuros a los cuales se les había administrado corticoide antenatal. Igual para la muerte neonatal había una disminución casi del 40% del riesgo de desarrollar muerte neonatal en aquellos pacientes que recibían antenatalmente corticoides. Se siguieron realizando estudios, y en el año 94, 2 grupos, el grupo del doctor Sinclair y el grupo de la doctora Patricia, realizaron metaanálisis independientes, 2 metaanálisis independientes en los cuales analizaron la evidencia, pero no incluyeron solamente los ensayos randomizados, controlados, y seguían mostrando pues la misma evidencia. Entonces disminuía el riesgo de desarrollar dificultad respiratoria al nacer y disminuía el riesgo de muerte neonatal. Y no fue sino hasta el año 95 que el Instituto Nacional de Salud publicó un consenso del uso de corticoides para la maduración pulmonar en los fetos con riesgo de parto prematuro, y ellos consideraron y publicaron o concluyeron más bien, que el uso de corticoides estaba indicado en aquellas madres, aquellas embarazadas con riesgo de desarrollar parto pretérmino, y que se mostraba una disminución sustancial de la muerte, de la morbilidad y mortalidad neonatal. Así que una vez disminuyendo el riesgo de desarrollar morbilidad, pues también se iba a disminuir los costos en salud. A partir de este momento, del 95, fue que ya las sociedades tuvieron una mayor acogida de estas recomendaciones, y pues de ahí en adelante ya las sociedades comenzaron a publicar recomendaciones de uso de corticoides en este grupo de pacientes. El mecanismo de acción de los corticoides, para entenderlo, básicamente los corticoides lo que hacen es unirse reversiblemente a las regiones promotoras de genes que codifican proteínas funcionales y estructurales en diversos órganos. Esto es importante entenderlo porque es que el corticoide no solamente ayuda a la madurez pulmonar, también ayuda a la madurez del sistema nervioso central y del sistema inmune incluso, porque se ha visto que aquellos fetos que tienen
o que están expuestos antenatalmente a corticoides van a tener menos riesgo de desarrollar hemorragias intraventriculares, desarrollar sepsis durante las primeras 24 horas, obviamente disminuir el riesgo de dificultad respiratoria y asimismo disminuir el riesgo de mortalidad neonatal. Eso explicaría toda esa madurez que se da en los diferentes órganos, el desarrollo de madurez y la disminución de muerte neonatal en estos fetos. A nivel pulmonar, lo que hace el corticoide es inducir la producción de enzimas lipogénicas necesarias para la síntesis de fosfolípidos y surfactantes. También se da la conversión de fosfatidilcolina insaturada, que es la inmadura, a fosfatidilcolina saturada o disaturada, que es la forma como se presenta en la madurez pulmonar. También estimula la producción de antioxidantes y proteínas surfactantes. Va a haber un incremento en el gas pulmonar y la depuración pulmonar de agua, una disminución en la permeabilidad vascular, una maduración del parénquima estructural pulmonar y una mejora en las respuestas pulmonales al tratamiento de surfactantes. O sea, él no solamente aumenta la producción de surfactantes, sino que en aquellos fetos que nacen y requieren surfactantes, el corticoide ayuda a que haya una mejor respuesta, le ayuda a que se absorba mejor y se acumule mejor y se pueda liberar una vez en la etapa neonatal. Este es un estudio que lo produjo el doctor Robert en la biblioteca Cochrane, en la base de datos Cochrane, en el cual pues, se evaluó un metaanálisis que evaluó el uso de corticoides antenatales para evaluar la maduración pulmonar. ¿Y qué encontraron? Este es publicado en Cochrane en el año 2017. Encontraron que el uso de corticoides iba a disminuir el riesgo de desarrollar disnea, ya fuera moderada, intensa o leve, el riesgo de ingreso a UCI por comorbilidades en la etapa neonatal, el riesgo de hemorragia intraventricular, el riesgo de enterocolitis necrotizante y el riesgo de infección sistémica antes de 48 horas, o sea, sepsis neonatal. Todo esto nos iba a ayudar a disminuir también la muerte neonatal. Y además evaluaron algunas condiciones específicas, como cuáles, el beneficio de no desarrollar disnea, lo compararon en aquellos fetos en los que se les administraba y tenían parto antes de 24 horas, durante los primeros 7 días, después de 24 horas hasta el séptimo día, y luego de 7 días, en que encontraron que el mayor beneficio iba a estar, y era algo estadísticamente significativo, este resultado iba a estar una vez administrada 24 horas luego hasta 7 días, aunque mostraba una tendencia a disminuir antes de 24 horas la administración o después de 7 días, pues no iba a ser estadísticamente significativo. También mostraron que los fetos que se les administraban pretérminos tempranos y pretérminos tardíos iban a tener una buena respuesta y un mayor beneficio administrarlos. Si se utilizaba dexametasona o betametasona, pues no había diferencia, en ambos iba a haber un beneficio. Mostraba un beneficio en los embarazos únicos y aunque no era estadísticamente significativo, sí había una tendencia a disminuir el riesgo en las gestaciones múltiples. El hecho de que tuviera una hipertensión en la mamá no había diferencia en el beneficio y tanto en pacientes con ruptura de membranas como en membranas intactas, el beneficio una vez nace un feto prematuro iba a estar presente. Entonces, pues toda esta evidencia de cómo el corticoide ayuda a disminuir las morbilidades neonatales y perinatales en aquellos fetos con parto pretérmino. Y entonces, una de las preguntas es utilizar betametasona o dexametasona. Antes de llegar a este punto, debemos saber que se han estudiado el uso de otros esteroides y los únicos que han mostrado buenos resultados básicamente son la betametasona y la dexametasona. O sea, otros corticoides no deben utilizarse para madurez pulmonar. Básicamente se da esto porque la betametasona y la dexametasona tienen un buen paso a través de la barrera fetoplacentaria. Además de que la actividad mineralocorticoide de este medicamento es muy mínima. Entonces, el uso de betametasona o dexametasona se ha estudiado cuál de los dos tiene mayor beneficio. Y en el estudio Betacode, que es un estudio que se presentó ya en el 2017,
Ellos compararon en parto pretérmino administrar, ya sea en un grupo de pacientes betametasona y dexametasona, y que encontraron pues, que no había diferencia entre una u otra en cuanto a desarrollar dificultad respiratoria, al igual que no hubo diferencia en muerte neonatal, enterocolitis necrotizante, sepsis. Los resultados eran muy similares. La única diferencia fue en la presencia o el desarrollo, el riesgo de desarrollar hemorragia intraventricular, en la cual la dexametasona pues, tenía un menor riesgo comparada con la betametasona, pero en general los resultados eran muy similares. Conclusión, la betametasona y la dexametasona pues, son compatibles o son comparables en reducir la tasa de morbilidades neonatales mayores y mortalidad neonatal en fetos pretérminos. Y entonces, todos estos estudios se habían hecho en fetos pretérminos tempranos, o sea, antes de las 34 semanas, una vez el límite de viabilidad se alcanzaba, o sea, entre las 24 y 34 semanas. Y entonces se preguntaban si en los fetos pretérminos tardíos, o sea, por encima de las 34 semanas hasta las 36,6, si existía algún beneficio. Y entonces, en el 2016 se presentó este ensayo, este estudio randomizado, aleatorizado y controlado, que fue el uso de antenatal de betametasona en pretérminos tardíos. Esto fue un estudio publicado en la New England, y ellos evaluaban básicamente desarrollar, como resultado primario, desarrollar algún grado de dificultad respiratoria. ¿Y qué vieron? Pues que había una disminución cerca del 20% en aquellos fetos que se les administraba betametasona, comparado a aquellos fetos que no se les administraba o se les administró placebo. Y era un valor estadísticamente significativo, o sea, un 20% que era estadísticamente significativo con una P que era válida. También, pues, un menor riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias severas, también existió un menor riesgo de desarrollar o de requerir medidas de reanimación al nacer, también pues una menor tasa de taquipnea transitoria del recién nacido. También disminuyó el riesgo de uso del surfactante en cerca del 40%, y pues había una disminución en general de los resultados de estrés respiratorio al nacer. ¿Qué concluyeron en este estudio? Pues que la administración de betametasona en mujeres con riesgo de parto pretérmino tardío iba a disminuir significativamente la tasa de complicaciones respiratorias en los recién nacidos. Lo único que se encontró como evento adverso que era estadísticamente significativo pues fue la presencia de hipoglicemia neonatal en las primeras 24-48 horas, aunque no iban a dejar, esta hipoglicemia neonatal no iban a dejar secuelas a largo plazo. Bueno, ya mostrando cómo fue el desarrollo, cómo se da el desarrollo pulmonar fetal, cómo el surfactante funciona y nos sirve para mejorar el resultado respiratorio al nacer, cómo podemos evaluar la madurez pulmonar en los fetos que así lo requieren, y mostrando toda la evidencia de los beneficios de administrar antenatalmente corticoides, pues ahorita vamos a ver las recomendaciones de cuándo usar y cómo usarlo. Este fue un estudio o un paper que presentó la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, en el Journal Internacional de Ginecología y Obstetricia en el 2019, el año pasado, y en una serie de recomendaciones de buena práctica clínica acerca del uso antenatal de corticoides para la maduración pulmonar. Y ellos nos dan una serie de recomendaciones, y la primera es que los médicos, y yo quise hoy resaltar esta palabra, los médicos, porque es que todos debemos conocer esto, no solamente los ginecólogos deben conocer de cierta forma con mayor experticia, por así decirlo, sino que todos, incluso los médicos generales y las otras especialidades, deben conocer los beneficios de utilizar corticoides y deben saber cuándo y cómo y en qué medida utilizarlo. Entonces, la primera recomendación que nos dan es que los médicos deben ofrecer un único ciclo de corticoides prenatales a todas las mujeres que se encuentren entre las 24 semanas y las 34 semanas de gestación y que estén en riesgo de parto prematuro. Y es importante tener claro esto, que tengan un riesgo claro de desarrollar parto prematuro.
no es para usar de forma rutinaria y en el grupo general de pacientes sin riesgo de desarrollar parto prematuro, sino en aquellas que tienen riesgo claro dentro de los próximos 7 días de desarrollar parto pretérmino. La segunda recomendación es que la administración de corticoides en embarazadas en etapa previable, o sea, por debajo de las 24 semanas, se puede administrar cuando hay un riesgo, o sea, por ejemplo, a las 23 semanas y existe un riesgo de desarrollar parto pretérmino durante los próximos 7 días, o sea, ya va a alcanzar el tiempo de viabilidad. Y debe ser una decisión que debe estar consensuada con la familia. O sea, se le debe explicar que aunque nos puede disminuir el riesgo de desarrollar dificultad respiratoria, es un feto que al estar tan inmaduro puede desencadenar o puede desarrollar, si se considera que vive, puede desarrollar a futuro algunas secuelas que van a limitar la calidad de vida. Y para esto, lo primero que debemos tener en cuenta es los límites locales de viabilidad. ¿Por qué? Porque es diferente hablar de viabilidad en Europa, en Estados Unidos o en general en países desarrollados a viabilidad en países que están en vías de desarrollo o en países no desarrollados. No es lo mismo hablar en Europa de viabilidad a hablar en Colombia. Así como no es lo mismo hablar de viabilidad en Bogotá o en ciudades grandes a hablar de viabilidad en ciudades intermedias. ¿Por qué? Porque el límite de viabilidad va a cambiar de acuerdo a los recursos que cuente la unidad, los respiradores, la capacidad de administrar tempranamente el surfactante. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta. En general, en la literatura hablan por encima de 24 semanas la viabilidad, pero eso va a cambiar dependiendo de la región donde estemos ubicados. Por lo mismo, en todas las instituciones se deberían tener políticas locales para determinar el límite de viabilidad. En cada institución debería existir un límite para definir viabilidad. Si no tiene tantos recursos como muchos de los hospitales donde nosotros realizamos prácticas, pues lo más probable es que un feto de 24 semanas, así la literatura diga que esté por encima del límite de viabilidad, pues no va a ser tan viable, sino un feto, por ejemplo, de 26, 27, incluso 28 semanas. La tercera recomendación es que se debe administrar un único ciclo de betametasona para mujeres embarazadas entre las 34 y 36 semanas con riesgo de parto pretérmino dentro de los 7 siguientes días y que no hayan recibido un ciclo previo de corticoides prenatales. O sea, fetos pretérminos tardíos entre 34 y 36 semanas le podemos administrar un único ciclo. O sea, no es una sola dosis, es el ciclo completo de corticoide, ya sea betametasona o dexametasona, si en ese momento se presenta con un riesgo de desarrollar parto pretérmino, y esto es muy importante, que no haya recibido antes de esta etapa corticoides. Si ya antes de las 34 semanas, ejemplo, la paciente nos llegó a las 30 semanas y le administramos corticoides pensando en que iba a desarrollar parto pretérmino, no lo presentó y nos vuelve a las 35 semanas, en esa paciente no tendría necesidad de administrarse porque antes de las 34 semanas ya se administró el corticoide. Es muy importante que lo tengamos claro para poder realizarlo adecuadamente. La siguiente recomendación es que se puede considerar un único ciclo de corticoides en aquellas mujeres que se programan para una cesárea electiva entre las 37 y 38 semanas de gestación. Ejemplo, pacientes que por hipertensión gestacional, por hipertensión crónica, por diabetes, podríamos administrar una dosis de refuerzo incluso en aquellas pacientes que ya alcanzaron el término, o sea, están en el término tardío. ¿Por qué? Por el gráfico, si ustedes recuerdan el gráfico donde yo les señalaba un círculo donde incluso en los términos tempranos podrían desarrollar complicaciones de los prematuros por esa razón. Entonces, sin embargo, debe haber una razón médica clara, o sea, no debemos tener parto o cesáreas electivas antes de las 39 semanas y si lo es, debemos justificar muy bien el desarrollar un parto antes de esta etapa. Los regímenes de tratamiento con corticoides son dos, básicamente betametasona administrada intramuscularmente 12 miligramos
con una diferencia de 24 horas entre una dosis y la otra. Y dexametasona 6 miligramos administrada también intramuscular, pero vamos a administrar 4 dosis cada 12 horas, o sea, 12 horas de diferencia entre una dosis. Una, betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o dexametasona 6 miligramos para cada 12 horas por 4 dosis. Si tenemos betametasona, nos sirve. Si tenemos dexametasona, nos sirve. La que tengamos a la mano nos va a servir. ¿Qué diferencia hay? Básicamente que la dexametasona son 4 inyecciones, puede generar algo más de dolor, mientras que la betametasona son 2 dosis, y que la dexametasona pues es un poco más costosa, pero los beneficios, los resultados van a ser los mismos. Que la que tengamos a la mano es la que debemos utilizar. Sexta recomendación, los corticoides prenatales son más efectivos para reducir el síndrome de dificultad respiratoria en embarazo con parto, 24 horas luego de administrar la última dosis y hasta 7 días luego de la administración de la segunda dosis con corticoides prenatales. Esto significa que apenas identifiquemos la paciente, le administremos y podemos esperar que este beneficio de toda esta evidencia que les mostré lo presentemos luego de 24 horas de la última dosis hasta 7 días luego. Eso no significa de que si nos llega una paciente y ya está en un trabajo de parto, pues el beneficio, aunque se considera que es mucho menor, también va a presentar algo de beneficio. Entonces, no es que si ya esté avanzada no se la administramos, se la podemos administrar porque pues, muchas de estas pacientes, a pesar de que llegan en un trabajo de parto pretérmino ya instaurado, pues no van a ser tan inmediato y puede darle un tiempo para que se logre algún beneficio. Séptima recomendación, no se recomiendan los cursos repetidos semanales de corticoides. ¿Por qué? Porque en los 80 y 90, como vieron que el corticoide, en la década del 80 y 90, como vieron que los corticoides mostraban algún beneficio para la madurez pulmonar, entonces dijeron, pues comencemos a darle a todo el mundo y semanalmente démoslo. Pero ¿qué pasó? Que estudios demostraron que esto podría ser incluso contraproducente, ya que no aumentaban los beneficios, pero sí incrementaban los riesgos de desarrollar mortalidad neonatal, bajo peso. Entonces no se recomiendan, y es muy importante, no se recomiendan cursos repetidos semanales de corticoides prenatales. Lo que sí podemos hacer es un único ciclo repetido, o sea, administrar un segundo ciclo de corticoides en aquellas pacientes que tienen menos de 34 semanas y tienen un riesgo de desarrollar parto pretérmino en los 7 días y cuya última dosis ya ha pasado, la última dosis administrada ya pasaron más de 7 a 14 días. Ejemplo, paciente que nos llegó a las 28 semanas con un síndrome de parto pretérmino instaurado y consideramos que habría un riesgo de desarrollar parto pretérmino, le administramos el corticoide en su ciclo completo y 7 días luego, no más bien 3 semanas luego, nos llegó a las 28 y nos vuelve a regresar a las 31, con el mismo síndrome de parto pretérmino podemos administrar. ¿Por qué? Porque ya pasaron 2 semanas, que es lo que recomiendan, y debemos administrar un ciclo completo. O sea, no es un refuerzo con una única dosis, sino un ciclo completo. Más de 2 dosis no está recomendado. Ya de ahí en adelante, así nos vuelva a presentar, no debemos administrar porque existe el riesgo de que se desarrollen resultados perinatales adversos. En embarazos múltiples, las indicaciones, el medicamento, la vía de administración y las dosis no van a variar respecto al embarazo único. Seguimos administrando el mismo corticoide por la misma vía, la misma dosis y las mismas indicaciones. En diabetes gestacional o diabetes mellitus, pues es muy importante que se pueda administrar, pero como por lo general los corticoides producen un incremento o más bien producen un incremento en el riesgo de resistencia a la insulina, va a generar que los niveles de glucosa en sangre aumenten. Entonces, en estas pacientes con diabetes las podemos administrar la dosis, pero siempre tenemos que hacer un ajuste en la dosis de insulina y un monitoreo estrecho de glucosa en sangre, porque si aumenta mucho la cantidad de glucosa en sangre, podemos estar ante un riesgo de desarrollar una acidosis fetal. Entonces, estas pacientes con diabetes gestacional que queremos realizar una maduración pulmonar con corticoides, lo que debemos hacer es hospitalizarlas y comenzarles a administrar, ajustarle la dosis de insulina
y hacer un monitoreo estrecho de la glucometría para identificar en qué momento nos estemos pasando de glucosa en sangre. Otra recomendación, pues, son que los corticoides prenatales no deben administrarse si no hay una sospecha clínica comprobada de parto prematuro en los próximos 2 a 7 días. Paciente que no tenemos un claro riesgo, paciente que no tiene claro de que vaya a desencadenar parto pretérmino, o sea, solamente la paciente que, por ejemplo, nos llegó porque dice que tiene contracciones, pero no logramos identificar que haya un parto pretérmino, un síndrome de parto pretérmino instaurado, pues la idea es no administrárselo. ¿Por qué? Porque existe el riesgo de que si lo administramos innecesariamente nos desarrolle algunos resultados adversos. Para esto, lo ideal es que nos apoyemos en herramientas para justificar y confirmar que si esté o no esté en un síndrome de parto pretérmino. Debe utilizar la cervicometría, utilizar la fibrometría o cualquier otra medida clínica o paraclínica que nos ayude a identificar que si esté o no esté en un parto pretérmino. Ahora, con el advenimiento de la infección por el SARS-CoV-2, por el desarrollo de COVID-19, pues muchas de nuestras pacientes pueden estar cursando con esta infección y desarrollar parto pretérmino. ¿Y qué se ha dicho? Hay muchas sociedades que ya han dado recomendaciones. Yo traje dos, el Royal College de Ginecología y Obstetricia y la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, y que nos dice que el uso de corticoides para la maduración pulmonar fetal se puede utilizar siempre de acuerdo con el equipo multidisciplinario que esté tratando a la paciente, y que en el momento no hay evidencia que sugiera que el uso de asteroides administrado con la indicación de maduración pulmonar bajo las indicaciones adecuadas, o sea, bajo las condiciones que ya les acabo de nombrar, pueda causar algún daño en el contexto de COVID-19. O sea, no hay evidencia que genere daño y sí puede darnos el beneficio de la maduración fetal. Y en aquella paciente que solamente le diagnosticamos COVID-19 pero no tiene riesgo de parto pretérmino, no debe usarse de rutina. O sea, porque tenga confirmado un COVID-19 no es una indicación para administrar corticoides. Por último, pues las conclusiones. Unas conclusiones que debemos llevarnos para la casa, que son, por regla general, no debe producirse un parto antes de las 39 semanas, excepto en que tengamos indicaciones fetales o maternas. ¿Por qué? Por el riesgo de desarrollar complicaciones en el término temprano. El uso de corticoides antenatal para la maduración pulmonar es un raro ejemplo de las tecnologías que nos van a permitir no solamente un sustancial ahorro en el costo, sino que además mejoras en la calidad de vida de los pacientes. Es una tecnología o una terapéutica que es barata, que nos va a disminuir costos para el sistema, costos para la familia, costos para el paciente, y va a mejorar significativamente la calidad de vida del paciente. No deben administrarse de rutina los corticoides, o sea, las pacientes que no tienen indicación no se van a beneficiar de su uso. Pueden incrementar los riesgos de desarrollar complicaciones y no deben administrarse más de 2 ciclos, teniendo en claro las indicaciones para repetir un ciclo. Y pues deben ser utilizados ante una clara sospecha clínica de parto pretérmino en los próximos 2 a 7 días. Si no es una paciente candidata porque cumpla las condiciones para recibirlo, pues no debemos administrar. Muchas gracias. Pues es la información que les traigo. Espero que haya sido de su agrado y pues haya sido de utilidad y que nos quede para todos, para que lo sigamos teniendo en cuenta. Estoy atento a cualquier pregunta, duda que pueda responderles. Muchas gracias, doctor Delgado. Muy interesante su conferencia. Abrimos un periodo de preguntas y respuestas. Bueno, acá aquí el doctor Mike de cardiología nos preguntaba si fuera del impacto a nivel pulmonar había otro beneficio, y era lo que les hablaba de no solamente maduración pulmonar, o sea, los corticoides no los estamos dando solamente para maduración pulmonar, sino para una maduración fetal. ¿Por qué? Porque va a disminuir no solamente el riesgo de desarrollar dificultad respiratoria,
sino que también nos va a disminuir el riesgo de una hemorragia intraventricular, el riesgo de una enterocolitis necrotizante, el riesgo de ingreso a UCI y la mortalidad neonatal también nos va a disminuir. Entonces, pues, es claro el beneficio, no solamente de la nivel pulmonar, sino de otros órganos. Bueno, no sé, creo que aquí en el chat no hay más preguntas. No sé si alguno del público en general tenga alguna duda. Doctor Delgado, yo le tenía una pregunta, o dos preguntas. La primera es, ¿son peligrosos los corticoides para el niño? Es decir, ¿se ha visto algún grado de teratogenicidad, por ejemplo, en los órganos que tienen desarrollo tardío? O si es posible que se presenten casos de insuficiencia suprarrenal neonatal, riesgo de síndrome cushingoide o de infección natal, ese tipo de eventos que se pueden, que yo creo que en algunas ocasiones se han descrito, que cómo estará ahora la situación. No, pues mire, lo primero es que como nosotros no vamos a administrar corticoides tempranamente, pues ya la organogénesis en esos fetos ya pasó. O sea, ya el primer trimestre, hasta las 14 semanas más o menos, o sea, la etapa embrionaria, que es donde hay mayor riesgo, ya pasó. Lo segundo es que se han hecho estudios bueno, lo segundo que tenemos claro es que las dosis, como no son dosis a repetición, pues no hay una acumulación de corticoides que nos vaya a desencadenar una insuficiencia suprarrenal ni en el feto ni en la madre. Y tercero es que se han hecho estudios para seguimiento de estos fetos y que se ha visto que no hay secuelas ni neurológicas, ni en el neurodesarrollo, ni en el desarrollo psicomotor a largo plazo en los fetos que han estado expuestos a corticoides bajo las condiciones y en las dosis adecuadas. ¿Qué se ha visto? Que aquellos fetos que sí recibieron más de 3 dosis, sí tienen un mayor riesgo de muerte neonatal y un menor peso al nacer. Es como las únicas riesgos. Incluso en los fetos con restricción del crecimiento, una de las controversias es, tenemos un feto que viene creciendo menos, si yo le administro corticoides, hay riesgo de que ese feto me crezca menos. Y lo que dicen es que a pesar de que no hay una evidencia amplia de que nos vaya a disminuir el peso, el beneficio de disminuir los riesgos de prematuridad van a sopesar el riesgo de desarrollar un menor peso al nacer. Entonces, pues se ha visto que son, en teoría, o pues ya hay evidencia más bien de que son seguros para utilizar durante el embarazo y no hay riesgo ni a corto ni a largo plazo si lo administramos adecuadamente. Si ya nos vamos a dar dosis semanales de corticoides, pues ya los riesgos van a estar presentes y pues es lo que debemos evitar. Otra preguntita, no, gracias. Otra preguntita, por ejemplo, estoy en un puesto de salud, un centro de salud retirado y no tengo a la mano betametasona. ¿Puedo utilizar cualquier corticoide? No, ¿qué se dice? El problema de los otros corticoides, aparte de la betametasona y dexametasona, por ejemplo, metilprednisolona, hidrocortisona, es que ellos no tienen un buen paso transplacentario, y al no tener un buen paso transplacentario, las dosis a administrar son muy altas. Entonces, uno considera, y una de lo que uno lee es que si a esa paciente se le administró algún otro tipo de corticoide, no se considera de que haya recibido una maduración pulmonar, y lo que debemos hacer es administrar el corticoide adecuado. Además de que estos otros corticoides sí tienen un mayor efecto mineralocorticoide. Entonces, comparación a la dexametasona o betametasona, lo ideal es, en estos casos no tendría utilidad si los vamos a administrar con único fin de dar una maduración pulmonar. Si no tenemos, lo ideal es remitir la paciente para que se le administre en un centro donde se le pueda administrar. Ok, muchísimas gracias, doctor. Si alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Delgado. Bueno, no, parece que no hay más preguntas. Entonces, pues agradecerle, doctor Delgado, por su participación. Muy interesante y muy completa también su charla. Y bueno, esperemos que antes de que termine su ciclo en el Hospital Julio Méndez Barrenechea de formación, pues nos acompañe con una nueva charla. Ok, doctor.
Muchísimas gracias por la invitación y pues quedaré atento. Cualquier duda, pues me pueden encontrar fácilmente en el piso. Hasta luego. Mil gracias a todos los asistentes. Los esperamos el próximo viernes en una nueva videoconferencia de educación continua. Adiós.